innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo ha presentado a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education, y estaré acompañando en este espacio de la mano de Raúl Carlín. Hola Eric, bienvenido. Y yo soy Raúl Carlín, manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, tanto en lo local como en lo global. Antes de empezar el episodio de hoy, no olviden suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y seguirnos también en Spotify, activando la campanita para enterarse de los próximos episodios de este programa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es cambio sistémico, le damos la bienvenida a nuestro amigo Juan Manuel González Barajas. Él es el CEO de Enseña ProMéxico. Hola Juan, bienvenido. Hola Raúl, hola Eric. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme a este espacio y estoy seguro que vamos a aprender juntos más sobre el cambio sistémico. Seguro sí. Y precisamente entremos entonces al tema, que es cambio sistémico, como bien nos dice Juan. Y algo que quisiéramos hacer contigo el día de hoy es que pues, nos ayudes entendiendo primero a qué nos referimos con este concepto, que es de entrada complejo. ¿Qué dirías, Juan, que es el cambio sistémico? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambio sistémico? Muchas gracias, Raúl, por la pregunta. Y obviamente mucho lo que les compartiré es basado en muchas lecturas que he hecho acerca del cambio sistémico, pero el cambio sistémico se relaciona con el pensamiento sistémico, el cual también se le conoce como la quinta disciplina, creada por Peter Senge. Contempla el todo, las partes del todo y la conexión entre las partes. Se enfoca en las relaciones entre las partes más que en los contenidos de las mismas partes. Este tipo de pensamiento impide que inconscientemente usemos los mismos modelos mentales que están causando el problema que queremos resolver. El cambio sistémico es un proceso que favorece un cambio sistémico estructural de todo el sistema. Es un cambio que lleva a la transformación radical. Gracias, Juan. Y me gusta mucho que relaciones el cambio sistémico con el pensamiento sistémico, ¿no es cierto? El pensamiento de sistemas también lo conocemos. Y me gusta porque creo que en muchas ocasiones nuestro análisis de las cosas, de la realidad en general, se queda en lo superficial. Y creo que lo que nos invita a hacer el pensamiento de sistemas es eso, darnos cuenta que hay ciertos contextos que no son una suma de cosas aisladas, sino sistemas. ¿Cuál es un ejemplo perfecto? Una escuela. Una escuela es un sistema. Sí, está conformada por muchos miembros, estudiantes, docentes, directivos, padres, madres de familia, administrativos, la tiendita de la cooperativa, los vecinos a su alrededor. Y creo que es importante entender que esas personas no están ahí, insisto, de forma aislada, sino que están interrelacionados y que además están conectadas con su entorno, ¿verdad? Con su ambiente. Es por eso que hay que pensarlas de manera sistémica. Y es más, si queremos cambiar la escuela para bien, hay que hacer cambios en el sistema, ¿no? Creo que en ese sentido me gustaría también ahora que nos ayudes mapeando, Juan. Entonces, al hablar de la escuela, pero ahora la escuela con mayúsculas, ¿no? O sea, la educación, el sistema educativo, ¿cuáles son los retos o los desafíos más grandes que ves ahí y que tú dirías que para enfrentarse se necesitan implementar cambios sistémicos? Pues bueno, no nos va a dar el tiempo para hablar de todos los retos, entonces me voy a enfocar en algunos. Y pues muchos de estos retos fueron amplificados por la pandemia, pero me voy a concentrar en lo básico. Actualmente, más de 2/3 de las niñas y niños del mundo no están en camino para aprender los conocimientos y habilidades fundamentales que necesitan para participar en la economía o sociedad actual, mucho menos para crecer como líderes que puedan crear un mejor futuro para ellas y ellos
y para todos nosotros. Esta crisis mundial del aprendizaje impacta aún más a los niños y niñas más pobres. Por décadas, personas y organizaciones de todo el mundo han estado trabajando para abordar el problema, asegurando que todos los 1.5 mil millones de niñas y niños del mundo tengan acceso a la escuela. Pero una vez allí, una vez que llegan a la escuela, pues nos flaqueamos, no estamos logrando darles esta educación de calidad, a pesar de que ya hay mucha inversión, hay mucha evidencia de lo que funciona, muchas políticas bien diseñadas e implementadas, pero lamentablemente los niños y niñas de hoy no están aprendiendo más que los niños de hace 20 años. Entonces hemos estado abordando el problema de una manera, pues enfocándonos en lo que nos toca a cada uno, en vez de verlo como partes relacionadas, y creo que por eso el cambio sistémico nos pudiera lograr a resolver estos retos. Y como te diría, me encantaría hablar de muchos más, pero me quiero enfocar en lo más importante, el asegurar que estos niños y niñas logren los aprendizajes que necesitan para la sociedad actual y del futuro. Gracias, Juan, por esta primera aproximación de los grandes retos que enfrentan nuestros sistemas, ¿no? Resumo, creo que la respuesta de Juan muy acertada en dos grandes bloques. Uno, tenemos, por supuesto, de nuevo un problema de acceso a la escuela. O sea, muchos niños, niñas, adolescentes se quedan fuera de ella con todo lo que eso implica. Pero dos, y creo que no sé si más o menos grave, los que sí llegan no están aprendiendo lo que deberían. Nos dice Juan, los niños de hoy están aprendiendo igual de poco y de mal que los niños de hace 20 años. ¿Qué está pasando? Que pasamos de largo las últimas 2 décadas. Esa es otra cosa a analizar, pero quisiera precisamente que Eric ahora nos ayudara a entender entonces cómo desde la sociedad civil, organizaciones como Enseña por México o Radix Education están ayudando a subsanar esos vacíos, a poner esos granitos de arena para avanzar un poco en este tema. Eric, ¿qué dirías? Me encanta lo que dice Juan, o sea, creo que pone en la mesa dos cosas muy importantes, ¿no? Esta parte de cómo mejorar el aprendizaje de los alumnos, o sea, cómo hacemos que las instituciones educativas sean más efectivas o eficientes en cómo dar educación de calidad o dar, por un lado, cómo desarrollar las habilidades para el éxito en el siglo XXI de todos los estudiantes, no solamente de algunos, cómo desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, el aprendizaje continuo, no solamente por parte de la escuela, sino por parte de tu vida y tu día a día. Entonces hay ciertas recomendaciones y ciertas cosas que hemos visto que han funcionado a través de las diferentes organizaciones sociales en las cuales yo colaboro o con las cuales he colaborado, ¿no? Por un lado es que no todo el mundo tiene la respuesta, creo que existe una mecánica de pensar que tú eres parte de un sistema, ¿no? Que es lo que dice Juan. Cuando pensamos en pensamiento sistémico somos parte de un sistema, entonces tenemos que ver las interconexiones entre los diferentes temas y las diferentes disciplinas y las habilidades de los diferentes participantes. Segundo, y creo que es muy importante esta parte de colaborar y compartir, tanto en el salón de clases, entre alumnos, entre docentes, entre directivos, entre escuelas. Por eso ahí tenemos un gran programa que se llama Escuelas que Aprenden, que ahorita vamos a hablar un poquito más y le vamos a pedir a Juan que nos cuente un poco de eso. También el irnos a las habilidades que necesitamos para el siglo XXI, ¿no? Fomentar la creatividad, la innovación, también como role models, ¿no? Los docentes, los directores, las escuelas tienen que indagar y ver esta mecánica de explorar, experimentar con nuevas ideas y enfoques. Algo importante en todo esto de pensamiento y cambio sistémico es cómo seguir aprendiendo y creciendo a lo largo de tu vida, a lo largo de un ciclo escolar, ¿no? Muchas veces nos pasa en diferentes escuelas que de repente decimos, ay, ya tenemos los planes de mejora, los hemos implementado y llegamos a un muy buen nivel, entonces ya llegamos a lo mejor. No, realmente vamos evolucionando y necesitamos seguir innovando en diferentes cosas, necesitamos experimentar y seguir aprendiendo, se puede decir. Y finalmente, algo que hace Juan muy bien, ¿verdad? Y que en cierta forma seguimos ahí parte de lo que hace Enseña por México, esta parte de el desarrollo de liderazgo y hacer mecánicas de gestión participativas en la enseñanza y en el aprendizaje. Entonces, es una mecánica de involucrar a todos los que les beneficia o de repente detrimenta su desarrollo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una mecánica de aprendizaje colaborativo a través de pensamiento sistémico?
Interesantísimo estas cinco aproximaciones que nos dice Eric de qué hacer para pensar y cambiar sistemas. Yo creo que añadiría una sexta cosa que creo que tanto Enseña por México y como Radix Education hacen muy bien, que es creo casarse con el problema y no con la solución. O sea, creo que hay que entender el problema. Muy a menudo tenemos la propensión de saltar a la solución. Pero creo que si no entendemos que la educación precisamente se manifiesta como un sistema, hay muchas cosas por analizar, es porosa, va cambiando con cada contexto y demás, es importante diagnosticar primero cuál es la enfermedad para después recetar la medicina. Creo que pondría también el ojo en eso porque es algo que nunca paramos de hacer en estas dos organizaciones, ¿no? Entender qué es lo que pasa en cada comunidad educativa y luego hacer una solución, sí, pero también, esta es la segunda parte de sexta cosa, es generar la solución por diseño, nunca por default, ¿no? O sea, nosotros no creemos tanto en la solución del copy-paste, pensando que la misma solución funciona para todas las comunidades educativas, sino precisamente a partir de cada diagnóstico, creo que diseñar una solución ad hoc es importante. Eso también creo que es relevante en el tema de cambio sistémico, pero volveremos a eso más adelante, seguro que sí. Por ahora vamos a nuestra sección 2 mentiras, una verdad. 2 mentiras, una verdad. Y bien, en esta sección la dinámica es la siguiente. A continuación haré una afirmación que tiene 3 posibles respuestas. 2 de ellas serán mentira y una es la verdadera. Eric además nos va a contar qué es lo que ha respondido nuestra audiencia a 2 mentiras, una verdad. Y la afirmación es la siguiente. Según Peter Senge, el autor que citó hace un momento Juan, justamente, uno de los elementos indispensables para la generación de cambios sistémicos es, y las opciones son las siguientes. 1, la resolución de conflictos. 2, el dominio personal. O 3, el trabajo individual. Y queremos saber, Eric, ¿qué nos dice la audiencia ante 2 mentiras, una verdad? Gracias, Raúl. Esta vez el 72% de nuestra audiencia contestó resolución de conflictos, mientras que el 28% respondió trabajo individual. Por su parte, dominio personal tuvo 0 votos. Entonces, Raúl, ¿cuál es la verdad? Pues bien, muchas gracias a nuestra audiencia por animarse a contestar esta sección que nos gusta tanto. Sigan contestándola, sigan involucrándose en nuestras redes sociales con este podcast. Y me da gusto compartir con ustedes que es la primera ocasión que la respuesta verdadera en nuestra sección 2 mentiras, una verdad tiene 0 votos, lo cual es una buena noticia porque significa que el 100% de nuestra audiencia va a aprender algo nuevo el día de hoy con esta sección. Y la respuesta correcta es dominio personal, que según Peter Senge es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad de manera objetiva. Pero además de este elemento, para generar un cambio sistémico, Peter Senge afirma que también se necesitan otras 3 cosas. Por un lado, el trabajo en los modelos mentales, que según él son supuestos hondamente arraigados, generalizaciones, imágenes que influyen en nuestro modo de comprender el mundo y el actuar. Por otro lado, también es importante, dice él, la construcción de una visión compartida, que sería la capacidad para compartir una imagen del futuro que se procura crear. Y por último, es indispensable para generar un cambio sistémico, dice Peter Senge, el aprendizaje en equipo, que comienza con el diálogo, la capacidad de los miembros del equipo para suspender precisamente esos supuestos arraigados e ingresar en un auténtico pensamiento conjunto colectivo. Y bien, después de haber dicho esto, Juan, nosotros, nos dedicamos, por supuesto, a la educación. Hacemos eso en nuestro día a día. Y en particular, nos enfocamos en transformarla para bien. ¿Cuál dirías tú que es la relevancia entonces de estos elementos de los cuales nos habla Peter Senge para el diseño de soluciones o programas educativos tal como lo ha hecho Enseña por México?
Muchas gracias, Raúl, por la pregunta, y coincido con mucho de lo que hemos estado hablando aquí con Eric y contigo, pero el considerar estos elementos para el desarrollo de programas educativos es esencial para lograr la transformación radical que queremos ver en la educación. Les comparto que en Enseña por México y Teach for All, que es la red con presencia global en más de 60 países a la que pertenece Enseña por México, hemos aprendido que el cambio sistémico empieza con que las personas mismas que están siendo impactadas por un problema o problemas identifiquen dichos problemas. No podemos llegar con las soluciones, ya lo decías tú, Raúl. Tenemos que colaborar con nuestras comunidades educativas para lograr crear una visión compartida. El cambio sistémico se logra a través del liderazgo colectivo. Ya también resaltaba eso Eric, es algo en lo que nos enfocamos en Enseña por México. Tenemos que asegurar que personas diversas que trabajan en todos los niveles de un sistema colaboren hacia este objetivo común. Requiere involucrar a los líderes que están creando las políticas educativas, a los docentes, directivos, a padres y madres de familia y estudiantes que son parte de estas comunidades educativas, y también a los líderes de organizaciones de sociedad civil y del sector privado de todo el ecosistema. Es importante que estos líderes generen confianza, colaboren, aprendan y distribuyan su poder de decisión y acción de manera equitativa. Y por último, les quiero resaltar que para mí lo más importante para lograr el cambio sistémico es que los líderes de la comunidad o del sistema se alineen hacia este objetivo o propósito en común compartido, arraigado en el contexto local. Una investigación del programa RISE reciente cita que el consenso, que el propósito del aprendizaje es uno de los impulsores clave para lograr el cambio sistémico educativo. Definitivamente. Muchas gracias, Juan, por contarnos cómo genera cambio sistémico Enseña por México. Eric, cuéntanos cómo lo hace Radix Education. Creo que sumamos muchos de los puntos que maneja Juan Manuel. Tenemos una gran influencia, por supuesto, de Enseña por México. Casi el 80% de los que trabajan dentro de Radix Education son egresados de Enseña por México. Entonces, básicamente, venimos sobre la misma ideología o forma de pensamiento. Es una forma de pensamiento muy fuerte, ¿no? Que habla de esta parte de que sí eres parte de una comunidad, pero tienes que escuchar a todos los demás, y lo maneja Juan muy bien y lo explica, creo que bastante al punto, ¿no? Creo que esta parte de dominio personal es súper importante, que lo vimos que era de las preguntas de una mentira, 2 mentiras, una verdad. Vimos que la gente no dijo dominio personal. ¿Por qué? Porque el resultado de hacer una intervención con cambio sistémico simplemente te da una resolución de una problemática colectiva, ¿no? Entonces, por eso todo el mundo se fue a la resolución de problemática como respuesta. Entonces, algo importante es entender esta parte del dominio personal, en cómo están aportando cada uno de los diferentes líderes que participan. En el caso de Radix Education, internamente dentro de Radix Education, cuando tomamos decisiones en conjunto, no significa que Eric, porque es el director general, o Raúl, porque es el manager, son los que tienen la última palabra, sino también las otras informaciones y experiencias que tienen los demás que están construyendo con nosotros una intervención. Pero una vez que decidimos o pensamos que vamos a intervenir en conjunto con algún donante, con algún gobierno, también es pensar qué es lo que requieren las diferentes organizaciones, ¿no? Pues creo que esa parte de escucha profunda es muy importante para no llegar y simplemente implementar un programa, ¿no? Creo que lo aprendieron muy bien todos los que estábamos dentro de Radix, pero principalmente cuando eran profesionales de Enseña por México, llegar a cada comunidad y primero escuchar en lugar de llegar y decir, ¿sabes qué? Aquí traigo todas las soluciones y viene en mi manual que me dio Juan Manuel y lo vamos a implementar. No es así. O sea, realmente era, llega a ver, llega a aprender, ¿no? Llega a un contexto totalmente diferente. Y una vez que llegues, esta mecánica de práctica y reflexión, que creo que es un elemento que tenemos integrado mucho dentro de Radix Education, es las mecánicas iterativas. O sea, por supuesto que traemos, de repente codiseñamos una intervención, nos metemos a implementarla, pero tenemos que pensar en que esta tiene que tener iteraciones diferentes porque vamos agregando más información, más conocimiento, más personas. Entonces eso nos permite hacer una solución mucho más ad hoc a las necesidades, ¿no?
Entonces, la práctica es muy importante, la iteración se puede decir, no hay una solución completa a ningún problema, poco a poco vamos haciendo que el problema tenga un golpe más pequeño dentro de la comunidad. Y esta mecánica también del final de cada proceso de aprendizaje, una reflexión y sobre todo una reflexión individual y colectiva, ¿no? ¿Qué aprendiste en todo esto? Reflexión continua en cuestión de qué aprendimos con todo esto y ver también los limitantes que tenemos, ¿no? Que eso nos va a ayudar a sumar a otros actores que de repente tienen habilidades o experiencias que no tenemos en el grupo, ¿no? Pero bueno, esa es la mecánica de pensar en cambio sistémico dentro de Radix Education y un poco evolucionado también de la participación y colaboración con Enseña por México. Gracias, Eric, y gracias, Juan, por contarnos cómo Enseña por México y Radix Education, respectivamente, de manera independiente, generan cambio sistémico, pero yo quiero añadir a esta conversación un botón de muestra de cuando dos organizaciones que tienen visiones similares se suman en una alianza para generar un cambio sistémico todavía más profundo. Y quiero contarles precisamente de un programa en el que Enseña por México y Radix Education van en alianza, que se llama Escuelas que Aprenden, que es precisamente un programa integral cuyo objetivo es transformar las comunidades educativas de Tamaulipas, de la zona sur y norte de Tamaulipas, Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Matamoros, a través del desarrollo de liderazgo de las y los docentes de esas escuelas y el impacto directo en las aulas, ¿no? Y es un programa que ha tenido excelentes resultados, que ha recogido enormes frutos, en donde se palpa y se puede ver y escuchar de las propias voces de los participantes de estas comunidades cómo se ha generado pues un cambio sistémico ya después de 3 años de implementación de este programa, ¿no? En donde Radix Education trabaja específicamente con docentes y directivos y Enseña por México pues trabaja con estudiantes y con el resto de la comunidad. Y creo que ahí se ve en ese programa, además de esta alianza entre dos organizaciones de la sociedad civil, cómo puedes generar un impacto profundo cuando te unes, como decía Juan, en alianza con el sector privado, en este caso Woodside Energy, que es el aliado financiero de este programa, pero también con el gobierno, ¿no? Con las autoridades locales, porque trabajamos de la mano de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, porque este programa es algo importante por mencionar también, se implementa en escuelas públicas, en el nivel básico, en primarias y secundarias, y también en nivel medio superior con preparatorias. Y creo que en este programa quedan manifiestos estos 4 elementos de los que hablaba Peter Senge en un cambio sistémico. 1, el dominio personal, porque tanto Enseña por México con los estudiantes como Radix Education con los docentes, directivos, etcétera, trabajan habilidades socioemocionales que tienen que ver con autoconciencia, autorregulación, pensamiento crítico, todo lo que engloba el dominio personal, ¿no? Hay que hay que darle las habilidades a las personas para que tengan más poder sobre sí mismas. Creo que de eso habla el dominio personal. Número 2, trabajamos también en conjunto los modelos mentales. Es decir, ponemos mucha atención en desarrollar también en las personas algo que conocemos como mentalidad de crecimiento, que es una manera de estar en el mundo, es una manera de ver los desafíos, es una manera de procesar el error, no como no como un fracaso fatal, sino como una oportunidad o una ventana para el aprendizaje y el crecimiento. El tercer modelo que está presente, elemento que está presente en Escuelas que Aprenden, la visión compartida, ya lo decía Juan. En cada escuela de Tamaulipas lo que hemos ido a hacer es habilitar espacios que les permitan a los participantes congregarse y diseñar el objetivo común, el sueño común. ¿Cómo ven su escuela de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 3 años? Y con esa visión, siendo la guía, hay que trabajar, mirando hacia ese objetivo. Y el último elemento, pero no menos importante, y van a ver por qué, el aprendizaje en equipo. Y de hecho, algo importante que quiero compartir con ustedes es que este programa se llama Escuelas que Aprenden, porque es un concepto que busca que las escuelas se conviertan en algo que llamamos una mente colectiva, que piensen en conjunto, que reflexionen para sí, que analicen sus propias dinámicas y que tengan eso, una visión compartida. Por eso creo que también es importante hacer ver que el nombre de este programa no es una casualidad, sino que responde
a un objetivo que en Radix Education y en Enseña por México tenemos en común, que cada escuela sea un sistema, sí, pero un mejor sistema. Y bueno, ahora les invitamos precisamente a seguir conociendo un poco sobre este programa, Escuelas que Aprenden, en nuestra recomendación del día. Y regresamos. Escuelas que Aprenden es un programa que tiene por objetivo transformar las comunidades educativas a través del impacto directo en las aulas y el desarrollo profesional de maestros, maestras y directores, generando espacios de aprendizaje en los que fortalecen y desarrollan sus habilidades pedagógicas, socioemocionales y de liderazgo para crear en cada escuela de Tamaulipas una mente colectiva. No solo se ocupó de nuestra profesionalización docente, sino también de desencadenar en nosotros una transformación a nivel humano, emocional. Escuelas que Aprenden es una iniciativa de Woodside, Proyecto Nuevo Maestro y Enseña por México, en colaboración con la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Pido la palabra. Y bien, estamos de vuelta en esta sección que se llama Pido la Palabra, en la que agradecemos también a la audiencia por su participación. Y en esta sección lo que hacemos es poner sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a la acción, ¿no? A la solución de nuestra problemática principal. Y la pregunta del día de hoy, de este Pido la Palabra, es la siguiente. En tus manos está generar un cambio sistémico para dar solución a una problemática de tu comunidad. ¿Qué problemática abordarías? Eric, ¿qué nos dice la audiencia? Tenemos que Ulises from the blog compartió que haría un estudio sobre herramientas de mediación para la gestión de conflictos en el aula, súper interesante. También tenemos que Katy Mora nos dice que propone educación como una mecánica para ver cambios sistémicos más fuerte, mientras que nuestra seguidora Garzún abordaría temas de migración y sobrepoblación. Algo interesante, México no sufría de migración y en los últimos años se ha vuelto una problemática muy importante. Y Eva Grajera nos pone que abordar la violencia entre niñas y mujeres, que son los temas que ellos proponen. Algo súper importante, ¿no? Que estas mecánicas de intervención siempre tenemos que pensarlas desde los problemas y las crisis que ven las comunidades, ¿no? Y ahorita lo que nos comparte el público, yo creo que se vuelve importante escucharlo, porque son las voces de unos que de repente reflejan a diferentes comunidades y diferentes necesidades. Pero bueno, los invitamos a que nos sigan y que sigan participando en Instagram, en Radix Education, @RadixEducation, donde podrán ver más preguntas que hacemos para estos capítulos de la brújula educativa. Gracias Eric, y gracias a nuestra audiencia nuevamente. Por mi parte, yo destacaría, además de la educación, por supuesto que doy por sentado que todos aquí estamos interesados en seguir generando cambios sistémicos en educación. También estoy interesado en generar un cambio estructural o sistémico que me parece urgente en términos de derechos fundamentales, ¿no? Este país vive en muchos sentidos crisis de derechos humanos, América Latina entera en realidad, el mundo entero en realidad, y eso solo puede enfrentarse pues justamente con eso, con un cambio sistémico que involucre la transformación personal, pedagogía ciudadana, pero también en términos de política pública, en términos presupuestales, es decir, todo un entramado, ¿no? de mecanismos que te permitan generar un cambio sistémico para tener un piso mucho más digno de derechos humanos, incluido, por supuesto, la educación, cuyos datos alarmantes nos compartía Juan Manuel hace un momento en su primera intervención. Pero, Juan, cuéntanos, ¿qué nos dices? Pues, debido a lo alarmado que yo estoy con el tema de la crisis de aprendizaje que estamos viviendo en el país y en el mundo, yo seguiré enfocando mi energía y esfuerzos en resolver esta problemática y pues creo mucho en el liderazgo colectivo para poder lograr esto. Entonces, cualquier persona, por favor, que esté escuchando esto, vengan, súmense a estas organizaciones como Enseña por México, Radix, que estamos buscando lograr cambiar y resolver esta problemática que estamos viendo en nuestro país y en el mundo. Gracias, me encanta, Juan, este llamado a la acción, el llamado a los diferentes actores en la sociedad. O sea, no se puede lograr un cambio del sistema educativo de forma única a través de Enseña por México, Radix Education o cualquier otra ONG o cualquier otra fundación, sino necesitamos la participación de muchos. Y aquí estamos poniendo en la mesa una mecánica de invitación
a todos los que nos escuchan para que se sumen ahí a apoyar a Enseña por México y o a Radix Education o a los dos. Ahí podemos colaborar con muchísimas cosas. Agradezco mucho tu presencia, Juan. Es un gran honor tenerte aquí en este capítulo para hablar de ese tema tan importante como pensamiento y cambio sistémico. Pues bueno, yo soy Eric Ramírez. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de Radix Education y seguimos, Raúl. Gracias, Eric. Y yo soy Raúl Carlin. Y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Y Juan, vuelve pronto. Muchas gracias, Raúl. Yo soy Juan Manuel González, CEO de Enseña por México, y me encantó compartir este espacio con ustedes. Hasta la próxima. Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.